Saludos a todas, a todos desde la distancia, en sus distintos lugares de residencia, en sus distintas ciudades o países donde se encuentran en estos momentos. Es fascinante encontrarnos en estos momentos, tener la oportunidad para mí de conversar, de estar con la doctora María Cristina Tenorio. Es algo, pues, una experiencia única. Y el privilegio, pues, creo que hay que aprovecharlo y hay que sacarle muy buen provecho a esta oportunidad que tenemos de preguntarle a ella lineamientos interesantes que nos conectan en la psicología en la Universidad del Valle. Y ella pues es toda una de las instituciones en sí misma de esa alma mater y de la psicología como tal, por todo el desarrollo que ella ha llevado a cabo desde el estudiantado mismo, luego regresar a ser una de las profesoras o maestras, dependiendo del contexto donde estemos, a cómo nos refiramos a ellos, a nuestros educadores, educadoras, y ella es una persona fascinante por eso, porque resume todos estos aspectos de tanto de estudio, de exploración, de investigación, de dirección, de elaboración. Dígame usted, ¿en qué no ha estado esta persona tan En la interesante? administración Doña, no, no me gusta la en lo administración, único. no. De resto, has explorado los demás aspectos en lo ¿Sí? académico, en lo universitario, fascinante, y en lo profesional. Bueno, bienvenida María Cristina y gracias por aceptar nuestra cordial y humilde invitación para participar de esto. Bueno, gracias a ti por haber tenido, digamos, no solamente la iniciativa, sino como que eso te despertó una pasión, ¿sí? Esto, al fin yo voy a conocer realmente cómo es que se forma gente en la Universidad del Valle en psicología, cómo se están formando ahora, cómo se formaban antes y cómo son los profesores, ¿sí? Yo creo que hay muchas preguntas que tú tienes de esa ruptura que se hizo inicialmente al salir del país y ahora volver a hacerte las preguntas. ¿Sí? Entonces me parece Muy que está interesante lo que plantea. sí. Así es, así es. Y bueno, es importante que tengamos esta oportunidad de reconstruir nuestra historia, porque como hemos venido hablando con nuestras demás maestras y maestros o profesoras y profesores de nuestra alma mater en lo que respecta, como lo hemos hecho hasta el momento, con lo que era por aquel entonces el Departamento de Psicología y el Plan de Psicología, porque nosotros llegamos en 1991 y todavía era plan. Y nos corresponde experimentar en carne propia el surgimiento de la Escuela de Psicología a partir de 1994. Y posteriormente les corresponde a otros estudiantes y a otros profesionales trabajando en la Universidad del Valle cuando se convierte en Instituto de Psicología, que es en lo que en la actualidad está aún y estando aún muy cerca próximamente de ser ya oficialmente estipulado como una facultad de psicología, lo cual es un pináculo impresionante de psicología en la Universidad del Valle. Y de eso estamos tratando de recopilar todos estos aspectos tan interesantes que nos unen. Por ejemplo, en el año 1991 menciono estos tópicos para enmarcar en qué nos estamos moviendo a nivel nacional. Era por aquel entonces, lo último era la Constitución de 1900, o la Constituyente, como se le llamó, de 1991, Sí. y a partir de esa Constituyente se construye la Constitución formalmente de 1991, que es la que nos rige en la actualidad a nivel nacional en Colombia. Y teniendo en cuenta que ya inclusive se están formulando por allí propuestas de tumbar todo eso y de hacer otra vez otras reformas, que eso se está escuchando recientemente a causa de los eventos recientes en la política. Pero bueno, no estamos aquí por lo político, simplemente lo enmarco porque eso fue parte de nuestra historia, de nuestros inicios. Y recién en 1990 fallece uno de los referentes muy importantes de la Universidad del Valle en lo filosófico, en el psicoanálisis, en psicología misma, porque fue maestro, fue profesor universitario también, no solamente en filosofía, pero en psicología, don Estanislao Zuleta. Pienso que esos dos aspectos nos enmarcan precisamente de la época a la cual nos referimos y estamos tratando de reconstruir. Y obviamente todo esto marcado maravillosamente, doctora María Cristina Tenorio, dentro de la celebración de 75
años de nuestra alma mater. Una cosa preciosa, una cosa y complicada a la vez porque se celebra, esa celebración se lleva a cabo en este tiempo duro de pandemia, de confinamiento. Y estamos tratando de elaborar cómo el Instituto de Psicología actual fue anteriormente escuela y anteriormente fue departamento, un plan, y como reitero, está cerca de ser oficialmente llamada la Facultad de Psicología. Entonces pienso que ya estamos enmarcados tanto en lo actual como en lo histórico de qué momentos nos estamos refiriendo. Y una de las interrogantes puntuales, querida, estimada María Cristina, es precisamente saber la importancia de la época que tú has vivido desde lo universitario, de lo tuyo en la psicología, porque lo has vivido todo en la universidad, ¿correcto? Fuiste, entiendo, estudiante del alma mater, te gradúas de allí y de en adelante todo tu repertorio. Entonces, si por favor nos puedes narrar de eso de la manera más detallada posible, de toda esa importancia de todo ese periodo, por favor. Bueno, pues entonces empiezo por, digamos, el año que yo entré a consejería psicológica, que fue el año 67, 1967. La carrera de consejería psicológica la habían inventado, más o menos, porque era inventada en el 64, y era algo que Luis H. Pérez, que es el actual rector de la Autónoma, él era odontólogo, pero se había ido para Estados Unidos y allá había hecho como una especialización pues, en esto de consejería y le pareció muy interesante. Y entonces llegó y con el rector del momento lo discutieron y acordaron que bueno, que se intentara hacer esa carrera. Entonces la carrera debía ser algo que era una licenciatura, esto estaba metida dentro de la Facultad de Educación, era uno de los planes pues de esta facultad, y ellos conformaron con otras personas que trajeron de Bogotá o de otras partes un equipo de profesores. Pero lo que era charro era que allí nadie era consejero, ni sabía cómo era la consejería psicológica. Eran más bien psicólogos y de muy distintas procedencias y de cada uno era diferente del otro. El único allí que tenía un grado alto, importante, que en ese momento era muy extraño en Cali, era el doctorado, que era Rubén Lecter. Rubén Lecter había estudiado en Estados Unidos, había hecho el doctorado, pero era terriblemente positivista, eso sí, totalmente positivista. Y yo tengo otra orientación, aunque bueno, la verdad era que había estado un tiempito en Estados Unidos, en Boston, después de que me gradué del colegio, y en el college yo empecé a conocer cosas que me interesaban muchísimo, ¿sí? Por ejemplo, antropología me fascinó en el college. Y también la historia a mí me encanta, la literatura igualmente. Entonces era una apertura muy grande que me daba ese college en Estados Unidos, cuando aquí el colegio era demasiado provincial, demasiado cerrado, aunque mi colegio era pues de los que más exigían, que era el Liceo de Alcázar, pero de todas maneras era muy conservador, ¿sí? Entonces uno estaba como muy encasillado por eso. Entonces la estadía en Estados Unidos me permitió tener otros intereses, otros gustos, la biología también, pero yo no quería ser bióloga porque hay cosas que no manejo bien de los animales. Entonces, sí, qué sé yo, porque en el colegio nos ponían a hacer unos experimentos raros que con unas zapas de jumbo grandotas, horrible. Entonces yo, cuando eso lo hice, estuve como una semana solamente comiendo helados, no era capaz de más. Bueno, entonces, realmente sí, ese momento fue importante para mí, haber salido de Cali, haber estado con gente de otro lado, con otros intereses. Incluso hubo una cosa que fue muy especial. Resulta que ese college era católico, pero los profesores eran de todos lados. Había monjas, sí, y una monja nos daba un curso de teología, y eso era obligatorio. Y el curso de teología, teníamos un libro pequeño, pero en el libro pequeño le iban a uno desmontando todas las cosas que le han metido desde la iglesia, que era, por ejemplo, los milagros. Y cada uno de los milagros del Antiguo Testamento lo iban explicando y diciendo, no, mire, lo que pasó fue esto y esto. ¿Vale?
nada de milagros. Entonces ya empezaron a socavarme como esa mirada pues muy religiosa, porque mi mamá era muy, digamos, una persona que tenía realmente mucha fe y mucho interés en esto de la iglesia. A mí se me fue mermando, pero, lo comento porque es que uno, para poderse volver de verdad un lector y un universitario, tiene que poner sus propias creencias en cuestionamiento, porque si no, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, yo, pues cuando me vine, porque mi hermana se había casado, mi papá se había muerto cuando yo tenía 15 años y mi mamá estaba muy sola, entonces yo vi que ella lo que quería era que la acompañara, entonces me tocó venirme y me vine y entré allí. Y muchos de los que luego fueron los profesores de la universidad ya estaban allí en ese momento, ¿sí? En el programa de consejería. Compañera mía, conocí a Mariela Orozco, ¿sí? Entonces, Mariela había entrado, ¿por qué? Porque cuando ella cuando se sacó el bachillerato y quiso estudiar medicina, su papá, que había sido uno de los fundadores de la Facultad de Medicina, no la dejó. No, usted se va a hacer una formación de secretariado bilingüe. A eso la mandó. Entonces ya casada y con las niñitas grandes, ya tenía libertad, mi marido le dijo que sí, entonces fue a hacer la carrera. Y también ella era pues de las que estaba luego en la universidad. Un año más atrás del nuestro estaba Álvaro Enríquez. Un año más adelante estaba Blanca Cecilia, la hermana de Mariela. Y otro año más adelante estaba Miralba Correa. O sea que allí éramos... Fascinante. Sí, sí. ¿No sabías eso? No, algo espectacular de saber. Sí, sí, sí. Bueno, y allí estábamos bastante separados de la parte central de la Universidad de San Fernando, porque Varia Educación tenía una casa, de hecho 2, y con la nuestra era 3, y eran 3 casitas. Y entonces, eso era a la vuelta del bosquecito, que se llamaba un lugar allí, entonces, que era un poco raro, pero bueno. Entonces resulta que, por ejemplo, en una de las casas donde nos daban unas clases, habían hecho como un jardín con un laguito, y como aquí en el campestre hay un salón muy grande, muy elegante, que se llama el Salón del Lago. Entonces todo el mundo se reía y dije, sí, mira, el Salón del Lago para darle clase a las señoras ricas. Había mucha, pues digamos, la gente que entra a la Universidad del Valle de todas maneras es criticona y tiene otras posiciones, y no va como ferviente a ella. No. Bueno, una cosa linda que sí pasó fue que en algún momento la Fundación Rockefeller mandó un par de psicólogos para que nos apoyaran. No sé quién hizo las vueltas ni nada, y estos 2 psicólogos vinieron a darnos clases. Porque me falta un detalle. En el curso inicial de consejería psicológica que lo daba Luis H. Pérez, el fundador, las lecturas estaban todas en inglés y la gente no sabía leer inglés. Entonces me tocaba ponerme a traducir rápidamente lo que se pudiera para poder que la gente lo tuviera, ¿sí? Era crear algo en un lugar que no tenía todavía raíces, ¿sí? Era una cosa muy etérea. Bueno, hacer algo a pulso desde el principio. Sí. Luego ya creo que fue como en el tercer año, porque el primer año era el año básico, nosotros todos nos tocó el año básico, y los exámenes, el examen de ingreso a la universidad era muy fuerte. Aunque yo había sacado excelentes notas, yo era pues la única extranjera en mi grupo en Estados Unidos, pero cuando yo me vine, yo tenía el mejor promedio de todos los del grupo, ¿sí? Y sin embargo, yo tuve que llegar a estudiar matemáticas de este tipo y del otro y cosas así para prepararme para el examen. Eso ya no es así. El examen de ahora es absolutamente nimio, no sirve para nada, y los muchachos entran y se dan contra el mundo. Y uno como profesor lo mismo. Este es un problema que yo he tenido que torear mucho, ver cómo se ayuda, pero es difícil. Entonces, trajeron a estos 2 profesores, uno, Mr. Dixon, que
que él daba psicología social, y el otro, Wayne Mays, un tipo excelente, que nos dio, yo no me acuerdo cómo se llamaba el curso, pero algo así era como algo como de clínica, algo así, o teorías de personalidad, tal vez era eso, que eran esos viejos nombres que nunca volvieron a oír. Y entonces yo tenía que traducirle las clases, ¿sí? Porque pues ni él hablaba español y las otras no hablaban inglés. Entonces era crear universidad así como clavando palitos, con cositas muy sencillas, ir haciendo las cosas, ¿sí? Porque los otros profesores que tenían y que han traído a Bogotá eran gente recién graduada, que no tenía ninguna, sí, había unas dos que sí tenían pues cancha y todo, pero había otros que acaban de graduarse, no tenían todavía, yo creo que ni el diploma en la mano. Entonces fueron unos comienzos muy curiosos, porque, digamos, había que crear universidad. En el segundo año, me acuerdo, que un profesor que luego salió, porque abusó supuestamente de algunas muchachas, yo no estaba acá. Entonces, este profesor, ay, era un simple, por Dios, tan horrible, que entre varias, ¿sí? Y con la ayuda de uno que había llegado, que es caleño, era caleño, se murió, había llegado de la Nacional, y entonces él sí que nos dio manivela para que nos rebeláramos. ¿Por qué se tienen que aguantar los profesores tan malos? ¿No? ¿Qué es eso? ¿No? Que nosotros, bueno, sí. Entonces decidimos que como el profesor era tan malo y nos iba a dar disque psicología del desarrollo, le dijimos, no se preocupe, entonces más bien nosotros vamos a hacer un seminario. Cada uno se encarga de un tema y lo presenta. Y lo hacemos así. Y el otro que era bien perezoso, regio. Y no tuvimos que aguantárnoslo. Y aprendimos mucho. Entonces, muy simpático, porque eran las ganas de saber, las ganas de aprender, ¿sí? No era simplemente como es ahora, el diploma, no necesito sino el diploma, ¿sí? Entonces, también luego más adelante, entonces ya como en tercero, ¿sí? En tercer año, que eso eran 4, entonces Mariela, el marido, le colaboró para que mandara a traer libros de Estados Unidos. Y entonces formamos un pequeño grupo en el apartamento de Mariela. Éramos 3, Mariela, yo y esta otra chica, pues que no es conocida a ustedes. Y entonces leíamos los libros en inglés, nos adelantábamos, es decir, tratábamos de ir haciendo realmente una formación fuerte, ¿sí? No simplemente contentarse con sacar una nota. Eso nunca lo habías oído, que te veo sonreír así. Bueno, Se me hace fascinante sí, tener toda esa experiencia. Sí, claro. Y bueno, entonces luego, ya cuando estábamos en el último año, había que hacer la práctica. Entonces, durante el verano de entre tercero y cuarto, iban a hacer, yo no sabía, pero avisaron que el profesor, ay, ahora cómo es que se llama, Adolfo, no sé qué León, el primer nombre no me acuerdo, el segundo es León Betancourt, que era el decano de ingeniería. Y entonces él decidió que era bueno hacer como un grupo multidisciplinario, lo llamaban, para hacer una investigación en algún barrio de Cali que tuviera muchas necesidades y muchos asuntos. Entonces pidieron que cada facultad enviaran 2 estudiantes, ¿sí? Entonces a mí me mandaron de allí de educación. Supuestamente había otro que nunca llegó, bueno, y era con arquitectos, con ingenieros, era con gente de Algo salud. interdisciplinario. Desde esa época, ¿te imaginas? Wow. Eso era como 1970, era eso, ¿sí? Y entonces, y sí, al comienzo parecía que iba a decir que eras multi, pero no fue multi, porque trajeron de Estados Unidos a Clemente Forero, que pues ha sido director de Conciencias y todo lo demás, y entonces Clemente vino a dirigir, a enseñarnos sobre todo cómo crear los indicadores, cómo crear todas las cosas de una investigación que iba a ser entre muchas disciplinas. Entonces fue bien interesante y íbamos al barrio, nos mandaban la camioneta, mentiras, al comienzo fue muy charro, la primera vez que yo fui, yo no entendía.
Me dijeron, no, usted tiene que ir en Papagayo, váyase en Papagayo y llega a la luna. Y yo, ¿cómo que Papagayo a la luna? ¿Qué me están diciendo? ¿Eso qué es? Yo no sabía que había un bus que se llamaba Papagayo, yo no sabía que había un lugar que se llamaba la luna, ¿sí? Bueno, ahí aprendí también a ir a esos lugares, en Papagayo. Bueno, y comprarme las primeras botas pantaneras porque eso se llenaba de barro. Entonces empezamos a ir allá, pero al mismo tiempo teníamos reuniones continuamente para ver qué era lo que íbamos a observar, cómo lo íbamos a calificar, de qué manera. Fue un trabajo muy interesante que a mí me fue muy útil porque realmente yo he sido con muchos intereses, siempre. Entonces eso me abrió las puertas y yo hoy en día soy totalmente interdisciplinaria, ¿sí? Entonces, pues fue una buena amistad también con Clemente y Clemente que se fue de aquí y se había pasado de la derecha a la izquierda. Él siempre nos decía, pero es que miren que ustedes fueron los que hicieron la formación, ¿no? Era muy divertido. La del Valle fue la culpable. Sí, exactamente. Bueno, entonces ya él ya se fue pues de vuelta pues para California porque él estaba, no era en Stanford, sino bueno, ya no me acuerdo, en alguna de las dos, tal vez sí era en Stanford que él estaba. Entonces, y allá que era todo pues, todo que no le importaba nada, me contaba Blanca Cecilia porque ya estaba allá, y llegó pues ya transformado. Me mandó regalar libros precisamente de la contraescuela en ese sentido, ¿sí? Todo eso, me empezó a mandar cosas que yo no conseguía aquí. Paulo Freire en portugués, porque no se conseguía en español, me lo mandó. Summerhill, cosas de estas que le vuelven a uno el mundo como tener una posibilidad de ver más críticamente, ¿sí? Cosas que por aquel entonces en Colombia no habían llegado, obviamente, otras personas Nada. muy difícil lo tuvieran. Sí, no había nada de eso. Entonces, realmente sí incluso me devuelvo un poquito cuando estaba en Estados Unidos, allí como era católico tenía que tener pues una capilla y 2 curas, pero uno de los 2 no era realmente el que oficiaba, sino que era el que nos daba arte, porque él había ido a hacer un doctorado en arte a Roma. Entonces las clases de él eran geniales, ¿sí? Una vez nos hizo unos ejercicios espirituales y era con películas, ¿sí? El 7º sello. ¿Tú te imaginas una película que es difícil y dura y uno la veía y uno entendía cosas que no había visto antes? Entonces, la gente en general no toma en cuenta toda esa cantidad de pequeños detalles que son los que van a ser dominantes en lo que uno quiere ser y hacer, ¿sí? Entonces, bueno, entonces aquí ya yo poco a poco religión, ya me alejé de mi mamá de eso, pero bueno. Y entonces luego ya a fin de año de ese 70, entonces me habían invitado que sí, íbamos a una reunión porque era para hacer que se pudiera traer a Estanislao Zuleta a que hiciera unos cursos en la Facultad de Medicina en Salud Pública, ¿sí? Y también nombraban a Anthony Sampson, que también era muy bueno y que los estudiantes también querían oírlo a él. Entonces me tocó ir a recogerlo a su casa y de ahí en adelante la cosa ya siguió, ¿no? Pues es mi esposo todavía, ¿no? Entonces, pero era eso, Cali era muy Los chiquita. vínculos, noto yo que los vínculos académicos son muy fuertes en ocasiones. Sí, señor. Claro. Y como él sí era terriblemente crítico con todo lo que fuera religiones y todas las cosas, pues, entonces lo poquito que quedaba lo fue bajando y leíamos juntos muchas novelas y muchas cosas. Entonces también, porque él era muy cercano a Estanislao y él tenía una formación muy crítica desde antes de salir de Canadá. Entonces, era otro momento ya en la Universidad del Valle, porque la gente estaba muy desesperada porque los estudiantes de salud habían supuestamente encontrado como hallazgos de que estaban, nunca supo exactamente qué era, pero algo así como que la universidad estaba colaborando para que se hicieran pruebas y cosas con la gente, ¿sí? Y eso se armó el 71, eso fue el febrero del 71. Un asunto medio dentro de lo ético allí.
Claro, de esa índole. El jardinero fiel. ¿Mm? ¿Has visto la película? No. Aún no. Gracias Pues por la vete. recomendación. Sí, 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 Tomo nota de ello, gracias. sí. Entonces, realmente, entonces yo pedí que yo quería ir a hacer, que no terminé, que hicimos en el barrio. Resulta que porque ese fue que se politizó Clemente, porque entre más ahondábamos en lo que nos habían mandado a preguntar y a saber, más nos dábamos cuenta que el asunto era no cómo son las casas ni nada, sino lo principal era que no tenían agua. Y si no tienen agua, ¿cómo van a vivir con los niñitos y todo? Pues no, como está ahora en muchas partes de Colombia. Y si no hay trabajo, y si no, bueno, no hay energía, hay que robarla, que no sé qué. Y entonces realmente todo el mundo quedó muy impactado y se empezó a trabajar con la gente. Entonces ya ahí estaban los universitarios dando línea y la gente diciendo, pues sí. Entonces lo que se decidió era que tomar el agua, que ellos no podían vivir sin agua y que si las empresas no la ponían ni el gobierno no la ponía, pues compren mangueras, metamos esto y dele. Y entonces ese fue, ¿sí? El final de ese episodio. Pero entonces como yo ya tenía que entrar en el 71 a hacer la práctica, entonces yo pedí que yo quería ir allá. Y entonces yo empecé a ir allá y claro, allí sí ya conocí más a fondo que la psicología no sirve cuando tú tienes hambre, que la psicología no sirve cuando tú no tienes agua, porque yo iba a trabajar con los niños y las mamás para ayudar a cambiar ciertas prácticas de crianza. Pero cuando yo iba a las casas a hablar con ellas y les preguntaba cuál es el problema, o los problemas que usted puede ver con los niños, o que, ay, no, mire, es que como no pasa esa carretilla que vende el agua, cómo les da uno los pañales, cómo les da uno la leche, si no hay cómo disolverla. No, yo salí de allá espantada porque era terrible sentir uno que la psicología no es una cosa que se le puede dar como mecanismo de salvación al que no tiene cómo vivir. Es que eso es absurdo. ¿No? Te veo la cara de preocupación. Como quien dice, eso es duro. Claro, Fue un pues. terreno, porque alcanzo a valorar desde la distancia, fue un terreno bastante complejo para una persona que tiene una expectativa y luego llegó al enfrentarse con el medio social, con su entorno cultural, hay un choque y entonces hay un atravesamiento de toda esa experiencia muy Claro, fuerte. claro, claro. Entonces, bueno, yo terminé mi trabajo que estaba haciendo, ya no me acuerdo cuál era. El caso es que ya terminé la consejería y me gradué de consejería. Sí, y además se fue muy charro porque entonces el grupo nuestro se dividió en dos. Las que estaban a favor del rector y de los profesores y no sé qué, y las otras que no estábamos con ellos y decíamos, pero ¿cómo así? Y entonces unas se graduaron rápido ¿no? Y nosotros nos quedamos ahí esperando y haciendo más cosas en la universidad, porque eso fue un momento duro, que se entró el ejército y que, bueno, la muerte de idiota, porque fue un muchacho, un soldado, pues que iba en una volqueta o algo así, que entonces disparó hacia la loca, o se le disparó, nunca se sabe, y mató a este muchacho Jalisco. Bueno, entonces, después de eso yo me casé y entonces durante 3 años o algo así yo no, o sea, estuve haciendo trabajo, pero no dentro de la universidad, ya era afuera, y porque conseguí trabajo, ya no me acuerdo qué era. Claro, no, ya sé. En el 71 fue, sí, había creado en Telecom una sala cuna y jardín infantil para los hijos de los empleados y de los obreros y de todo. Y entonces estaban buscando quién iba a ser director, yo me propuse y entonces me aceptaron. Había propuesto, también había vendido la idea en Confandi, para empezar en Confandi, que era que los psicólogos fueran, o los consejeros en este caso, y entonces yo preferí quedarme con Telecom. Y fue una experiencia preciosa, 3 años trabajando con ellos, con todos los recursos. Era todo lo contrario del problema del Antonio Nariño, del barrio Antonio Nariño. Todo lo que pedíamos nos lo daban. Cuando fue el presidente, pues, ¿cómo se llama? El gerente
de Telecom a ver la casa que yo había buscado, que era una casa bellísima en la Sexta con Sexta y grande, hermosa. Entonces la visitó toda y fue hasta el último rincón. Dijo, bueno, pero este tercer patio aquí no sirve para nada. ¿Por qué no le hacemos una piscina a los niños? Y yo, ah, bueno, dele. Entonces fueron 3 años muy especiales, ¿sí? Con los niños, con las familias, con ellos sí pude hacer todo lo que tenía como de anhelo y que se permitía. Y entonces ya después de eso avisaron que se iba a transformar la carrera de consejería en una carrera de psicología. Había llegado pues Rebeca hacía un rato, Rebeca llegó, creo que fue, sí, en el 74. En el 74 llegó ella a Cali. Y entonces ella con Mariela y con, no sé si fue con Lecter, con Sonia, yo no sé cuándo llegó Sonia, no me acuerdo de eso. Entonces crearon, pues hicieron, y con la ayuda de los estudiantes participaron mucho, y entonces ya Y dejó don de ser. Hernando Los Ríos también, creo. También, El sí, es profesor Hernando claro. Los Ríos. Él fue uno de los que me entrevistó cuando yo quería ir a entrar a trabajar allá. Sí, Hernando. Entonces, sí, entonces ya empezó, fue ya psicología, y yo no tenía que hacer sino lo que llamaban complementación, ¿sí? Que era tomar como los cursos Adicionales para complementar. para complementar, claro. Y entonces había psicoanálisis nivel 1 y 2, yo tomé 2, ¿sí? El primero fue con Lelio Fernández, porque ellos habían creado el espacio para el psicoanálisis, pero no había nadie que lo pudiera hacer, ¿sí? Entonces, acaba de llegar Lelio Fernández huyendo pues de la dictadura militar, y entonces él dio el curso, ¿sí? Y yo lo vi, el de Juanito, el caso Juanito. Y luego, entonces ya había llegado también Estanislao. ¿De dónde venía el señor Fernández? Él es argentino. Oh, de Argentina. Sí, sí, sí. Y muy bien Y formado y todo. Él había sido primero sacerdote, después trabajó mucho en antropología, en psicología. llega primero él y después el doctor honoris causa Estanislao Zuleta, después de él. Sí, sí. Sí, porque Estanislao estaba en Medellín. Y entonces algunos de los médicos que les interesaba el psicoanálisis aquí, Óscar Espinosa especialmente, empezó con la idea de que por qué no traían a Estanislao acá, que se hacía un centro psicoanalítico y que ahí podían haber consultorios y todo. Entonces, finalmente se hizo el centro, ¿sí? Y pues digamos, yo nominalmente era una de las copropietarias, yo no sé cómo llamaría eso, pues una de las que ha puesto allí, ayudado, y hicieron varios consultorios, no mucho, pero como 4 o 5, y un salón grande pues para hacer las conferencias y las lecturas de Estanislao. Entonces él llega en febrero febrero un poquito más allá, del 74. Y entonces, a partir de allí, él se queda pues aquí en Cali de allí en adelante. Hasta el De final de manera, sus días. sí, hasta que sí, exactamente. Entonces, a mí lo que más me gustaba de él, de las clases de él, eran no tanto las de psicoanálisis, sino las de literatura, porque era la lectura de obras con un análisis permanente. Entonces, por ejemplo, leer La montaña mágica, que yo ya la había leído con Antonio, pero leerla parando, pescando, cosas Una así, es relectura. muy claro. También, por ejemplo, leer varios de Tolstoy, libros, sí, de Tolstoy, de Dostoyevsky, muchas de estas obras. Entonces era un aprendizaje de lectura genial, genial. O sea, empieza uno a leer de otra forma allí, eso. Entonces, pues sí, él estaba allí desde ese momento, desde el 74. Entonces lo llamaron ya para que fuera a ver si, como ya estaba acá, que fuera a ayudar. Y entonces él fue a hacer el segundo semestre de los de psicoanálisis, y también hizo otros en filosofía. Pero el lío con él era que era muy desorganizado. Él no se preocupaba de ver qué era lo que iba a decir, ni qué iba a hacer, entonces estaban con ganas de que se hiciera algo, pero que no, que porque era que él no cumplía con las cosas. Entonces yo decía, hagamos una cosa.
invitemos, por ejemplo, a los que están formándose para psiquiatría y también gente así por el estilo que necesita una formación. Yo me encargo de la organización y que lea y hable. Y así lo hicimos. Fue muy interesante porque era realmente enfrentar el problema de la familia, ¿sí? O sea, la familia, pero desde el punto de vista no solamente de afectos y de esto, sino también desde el punto de vista como sociológico y económico y todo. Fue un curso bastante interesante. Fueron varios de los psiquiatras. Eran cosas que se nos ocurría hacer y las hacíamos, ¿sí? Y funcionaban, ¿sí? Estaban No era construyendo tan... cosas frescas que no existían, por ejemplo. Claro, y además no estábamos metidos en una rejilla que dices que tiene que tener tal nivel y tantas publicaciones ni nada de eso. Era aprovechar a la gente que era muy buena y que traía a los otros y les hacía pensar, ¿no? Y entonces también dio muchas clases a gente de filosofía y toda la cosa. Entonces eso fue ese periodo y una vez que ya terminó eso, yo, como ya me había presentado ahí a psicología y entré a psicología como profesora contratista para dictar cursos de servicio, así lo contrataban a uno para ver si era bueno o no para dejarlo. Era Entonces, periodo de prueba, que sí, dice don Hernán, don Henry Granada. sí. Ajá. Entonces yo entré en enero del 78, ¿sí? Pero no había terminado el trabajo de psicología, el trabajo de grado. Entonces, en esas, un día apareció en mi oficina Vicky Donés, la que llamaban la vietnamita, nunca viste hablar de ella, que era más revoltosa que ni para qué. Bueno, y entonces ella estaba terminando una carrera de maestría que era de administración educativa. Y ella quería hacer eso como con base en las distintas, digamos, tipos de servicios que se les dan a los niños, ¿sí? Si son de un nivel o si son de otro. Y entonces ella fue a buscarme a mi oficina a decirme que si yo le ayudaba, que si yo sabía más de eso, porque yo había trabajado ya con los niños y todo. Entonces yo le dije, bueno, déjame pensarlo. Entonces después le dije, bueno, hagámoslas juntas, un colegio. Y era tan buena la universidad en el sentido que no era inflexible, que nos dirigió una profesora de educación, socióloga. Ella fue la que nos dirigió, pero nunca la vimos durante todo el resto del tiempo. Y había llegado también de Argentina Emilio Tenti, que era sociólogo y se había formado en París con Bourdieu. Y entonces Emilio nos formó en Bourdieu en un momento en que el libro... Se armó todo un movimiento cultural importante entonces, por ese Claro, eso momento. no... Sí, sí. Entonces, a leer con él el, el libro ahora ya me fue el nombre del libro, la reproducción, porque es la reproducción de las clases sociales. O sea, si tú eres pobre y te metes en un mal colegio, ¿cómo vas a mejorar? ¿Sí? Entonces las clases sociales se reproducen debido a ese fenómeno de la mala educación. El libro es muy completo, muy complicado también, pero aprendimos mucho. Interesantísimo. Claro. Y entonces lo que hicimos entre las dos fue hacer el diseño de cómo íbamos a hacerlo con unos que fueran como jardines infantiles para niños pues de ICBF y otros de clase media para arriba. Y qué era lo que íbamos a preguntar, cómo lo íbamos a hacer, todo esto lo hicimos y en ese momento había una cosa que se llamaban los CAI, que eran los Centros de Atención Infantil, que entonces íbamos allá y era una cosa muy escuelera, totalmente escuelera, con un patiecito de recreo chiquitico, todo con pupitres y todo, mejor dicho, eso no tenía cara de ver cómo se le abre el horizonte a los niños, ni la curiosidad, ni nada, ¿no? Entonces, y los otros eran jardines infantiles que ya se habían creado, porque el primero que se creó fue el que yo inventé, en últimas. Porque aquí no había nada, no había ni material didáctico, ni manuales, nada, nada de nada. Yo inventaba todo el cuento, ¿sí? Y con Antonio, él me acompañaba porque él trabajaba en la Santiago dando clases, y era 3 cuadras, entonces él iba y volvía, y los sábados les hacíamos formación a las muchachas. Es decir, que el primer jardín infantil en esa época es el que surge contigo por medio de Telecom, de la Sí, compañía que te contrata para ello. sí. Y era Salacuna.
porque como las operadoras de teléfonos de ese entonces, que era conectando cables, ¿sí? Ellas tenían que dejar sus niñitos bien cuidados y entonces los llevaban allí desde las 7 de la mañana y los podían recoger 6 de la tarde, ¿sí? Y eran niños que te llegaban de 56 días, porque era, en ese momento no había sino, ese era el periodo, pues, ya no me acuerdo cómo se llama eso, pues que le dan a uno para estar con el bebé. Entonces podían recibir hasta 8 de esos niñitos, teníamos un pediatra que iba diariamente, no, todo estaba muy bien organizado, pero había que crear e inventar los materiales, la forma de enseñar, cómo hacer todo eso. ¿Mm? Mi mamá también me daba ideas, porque mi mamá trabajó en el Jardín Montessori del Gimnasio Moderno de Bogotá, donde la metió ay, que se me fue el nombre, por Dios. Bueno, ahora me vendrá. El educador más fuerte y más que hubo en Colombia, don Agustín Nieto Caballero, ¿sí? Y él la quería mucho a ella y todo, entonces hasta de eso yo me pegaba. Cosas que es que no había modelos aquí, no lo sabía, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya estábamos en la universidad haciendo el trabajo y era tan amplio el sistema que yo iba con eso a cerrar la carrera de psicología. Vicky iba a cerrar su maestría y nos había dirigido uno que no era el que habían nombrado y eso no tenía problema. Si estaba bueno, estaba bien. Pero entonces cuando yo presenté con 2 jurados lo que yo había hecho, me dijeron, pues está muy bueno, es muy interesante, pero ¿cuándo va a hacerlo en psicología? Claro, porque sí, eso está basado en sociología. ¿Y qué tiene de malo que los dos conversen así? Son Yo ya tenía la complementarios experiencia. ambos. Claro, yo ya tenía la Claro. experiencia de que uno tiene que entender qué mundo es el de la gente para poder, sí, hacer las cosas bien. Y Vean, hay que vertirse de varios saberes. sí, vean, no me Claro. dan mis cojines. Espérate, es que está tonta, ¿verdad? ¿Es más cansona? Bueno, a ver, qué pena que interrumpí. Sí, entonces eso es un periodo inicial. Luego de eso, entonces, estábamos que ya en el año 82, creo, algo, antes de eso. Yo ya estaba dictando clases en psicología, pero poquitas, no mucho. Y entonces, resulta que antes de casarnos, Telecom me mandó que fuera a Medellín para que viera cómo era el jardín infantil de allá. A mí no me gustó ni poquito, entre otras, era demasiado rígido, una cosa así muy de escuela también. Pero resulta que Estanislao, como estaba viviendo en Medellín, Antonio dijo, bueno, entonces como tú vas a ir allá, yo también voy y vamos a visitar a Estanislao y te lo presento y no sé qué. Bueno, entonces sí, fuimos y él me acompañó y fuimos donde Estanislao y resulta que Antonio le dijo, bueno, nosotros estamos con una idea de irnos a Francia a estudiar, ¿usted qué piensa? Y él le dijo, no, ¿para qué? Si aquí están los libros, uno puede ir a leer los libros, no sé qué. Y entonces, pues, Autodidacta 100%. claro. Entonces, bueno, entonces lo que hicimos fue que construimos una casa con una plata que me había dejado mi papá de unas casas que se vendieron y construimos una casa en el Mameyal, no sé si tú conoces, subiendo hacia Cristo Rey, que hay unas casas por allí. Bueno, hicimos la casa, era muy agradable y en esa época era facilísimo. Cuando yo trabajaba en Telecom, de esa casa al centro, a la sexta con sexta, gastaba 5 minutos. ¿Mm? O sea, no es la distancia, es que es la diferencia del tráfico. Bueno, entonces eso se quedó allí y yo pues seguía trabajando y hasta que ya un día yo le dije, sí, yo no me acuerdo en qué momento yo le dije, mira, porque nos tuvimos que bajar de allá para las niñas ya, la mayor, y ya estaban empezando ya el jardín infantil, estaban en el liceo francés y era un lío viviendo allá. Nos habíamos bajado, entonces decidimos que, yo le hice la propuesta y le dije, mira, nosotros podemos vender esta casa porque no la estamos usando y nos vamos a París y ese era el plan. Y entonces digo, ¿pero quién nos la va a comprar? Pues llamemos a los señores que están viviendo en la casa, los ingleses,
y les hacemos la propuesta. Claro que esto usted lo va a tener que cortar de su sub porque esto no se cuenta pues como psicología. Pero bueno, el caso es que nos... Es anecdótico. Sí, sí, sí. Entonces es como contándote a ti porque sí, pero tú puedes cortar lo que quieras, todo lo que quieras. Entonces el caso es que fuimos a hacerles la visita y les dijimos y ellos dijeron, pero nosotros no tenemos la plata, tendríamos que hacer un préstamo. Entonces dije, no, pero no lo hagan, se podría hacer otra cosa. Nosotros, usted nos va pagando como si nosotros fuéramos el banco, ¿sí? Necesitamos que sea 4 años. Dijo, bueno, él hizo toda la cosa, que era un investigador, y nos fuimos para Francia. Y estuvimos 4 años allá que fueron importantísimos para la formación de los dos, pero mucho, y para las niñas. Entonces ya cuando yo ya volví de Francia, yo tenía una formación muy buena en clínica, ¿sí? Porque yo me había dedicado sobre todo a aprender sobre clínica de niños. ¿Y qué realizas, estimada María Cristina, qué realizas allá? ¿Una maestría en el área clínica? Sí, sí, lo primero que yo hice fue una maestría. Luego me matriculé en el doctorado, pero el doctorado que estaba haciendo no me interesaba para nada y era muy simple. Entonces lo que yo hice fue, estaba allí, tenía que estar matriculada porque si no la universidad no me dejaba estar allá. Pero yo elegí qué era lo que quería aprender. Entonces, por una parte, empecé a buscar los mejores seminarios de psicoanalistas de niños para ir a formarme con ellos, ¿sí? Y segundo, también cada año me conseguía como un permiso para ir a hacer una pasantía en un hospital de día para niños y conocer cómo eran las patologías, cómo las trataban allí, qué cosas había. Entonces, eso fue lo que me formó, lo que yo escogí, no la matrícula del doctorado. Esa no, porque eso no tenía sentido. Entonces, eso fue la cosa y cuando ya se terminó el tiempo y nos vinimos, pues realmente yo llegué a enchufarme de una a la universidad que me estaban esperando y ya empezó un periodo muy distinto. Yo ya tenía saberes muy fuertes, ¿sí? Que me permitían pensar y hacer cosas. Entonces empecé y toda la década de los años 90 yo la hice en trabajo con familias, con niños, con crianza, ¿sí? Eso fue. Entonces empecé primero por un trabajo que se hizo en el Choco con 2 muchachas de allí de psicología, que ellas fueron y estuvieron haciendo viajes hasta allá, hasta una localidad bien arriba del Bajo San Juan, y allá estuvieron, digamos, tratando de entender qué mundo era ese, ¿sí? Y era ¿Ellas muy como lindo. practicantes y tú las supervisabas? Sí, haciendo trabajo de grado. No tanto practicante, sino más trabajo de grado, porque ¿O nosotros investigación de grado? era investigación, sí. Entonces fue muy, pero muy interesante, mucho. Entonces aprendí cantidades y había habido antes otra pareja que era la que lo había empezado eso, pero pensamos como psicólogos antes de hacer la investigación y entonces ellos, no, pues hay que hacerlo, pues como dice Rebeca, que uno va y que tú vas a coger niñitos de la misma edad y ver cómo el momento del baño o el momento de no sé qué y siempre hacer lo mismo, ¿no? Y entonces los primeros lo hicieron así y cero pollito. Queríamos ver qué diferencia había pues entre las personas de allá. Es que es una historia larga, no te la puedo contar, pero es que es larguísima, que era lo que había suscitado la pregunta de por qué los niñitos de esa región y en general de la costa pacífica, esos niñitos afro eran increíblemente aguantadores, eran estoicos, porque ellos les tenían que hacer en el hospital departamental unos raspados de hueso, ¿sí? Porque tenían una cosa que se llama osteomelitis. Y entonces esos niñitos eran los únicos que los aguantaban, los demás salían a matarse por todo el hospital. Y de esa pregunta salió entender qué pasa en estas relaciones, que estos niñitos son así, porque son estoicos. Entonces esa era la respuesta que había que buscar. Y para la primera, los que nos hicieron la asesoría fueron, no, muy malitos. Entonces yo le pedí a Lelio Fernández, el que te digo, el argentino, que si nos podía él asesorar. Y dijo que sí. Y Miriam Vega también.
porque Miriam acaba de volver Acaba de llegar de Rusia, de Rusia. de su Entonces, maestría, claro. claro, entonces allí lo que hicimos fue realmente una cosa totalmente distinta. Lelio dijo, bueno, lo primero que tienen que hacer estas muchachas es leerse el manual de etnografía de Marcel Mauss para poder saber cómo se observa, qué se observa, todo. Entonces era eso, cambiar totalmente, ¿no?, la mirada del psicólogo, era Sí, la dislocarlo. perspectiva. Claro, por ejemplo, ¿qué es eso? ¿Por qué se meten al cuartico la señora a ver si amamanta al niño, si no lo amamanta, si lo carga, si le canta o no? No, es que el niñito no es solo de ella, es de la comunidad, porque esa es una comunidad, así son los que viven en comunidad. Y entonces, si ustedes están encerrados mirando, no van a encontrar nada. Entonces fue muy exigente, pero muy bueno. Yo no lo he publicado, me han pedido que lo publique, pero yo no lo he publicado porque me da susto como la reacción de los afros, que es muy fuerte a veces y entonces lo pueden vivir como que uno los está desacreditando. Pero aprendimos cantidades con esa investigación. Así como teníamos que dejar de pensar como psicólogos, pues que no tienen que hacer el mismo formato de la misma manera, no más, no, ya no más, hasta ahí llegó. Ya llegó un punto más Sí, desde la crítica y el sí, aporte de Miriam Vega, sí, criticarlo todo. claro. Entonces, entre Miriam y Lelio, claro que ellos lo que decían era, no, esto hay que hacerlo de otra manera. Pero el que fue más fuerte fue Lelio, porque Lelio había sido como director de antropología allá en Rosario, en Argentina. Entonces, sabía más de eso. Fue muy interesante. La mirada, ¿por qué no se miran los esposos a la cara? ¿Por qué no comen juntos? Cosas de esas. Es empezar uno a ver la idiosincrasia de cada pueblo. Entonces ahí la antropología, que a mí me fascina, eso ahí sí se subió. O la psicología comunitaria. No, sí, pero la psicología comunitaria, como la daba Rubén Lechter, a mí no, yo me moría del aburrimiento. No tenía como la chispa, la vibración de la cosa, ¿sí? Y además era obligatoria. Y a mí no me pueden obligar, eso no funciona. Pero realmente lograr ese matrimonio entre psicología cultural y etnografía y sociología e historia, vean, estoy hecha, ¿sí? Historia también empecé a estudiar muchísimo en Francia, porque la cosa de estar uno yendo aquí y allá y conociendo estas formas de vivir y las otras, y allá estaban en ese momento ya publicando los libros de la historia de la vida cotidiana, que ya no es estudia los gloriosos próceres ni nada de las pendejadas que le ponen a uno acá, sino que es estudiar realmente cómo se viven tales condiciones en este lugar o en el otro. Y es La situación es el fascinante. real de fondo. Sí. No ejercitar la memoria, sino la estructura y el Claro. fondo. Y no es, digamos, ir a ver cuál fue el prócer que se... Hoy estamos todavía en la batalla de Boyacá, mira. Eso no. Aquí la gente no tiene ni idea de qué era realmente América antes, El ¿sí? trasfondo, claro. No, terrible. De manera que entonces, pues fue volcarse a otra cosa. Luego, cuando eso se acabó, el Ministerio de Educación, de una manera muy curiosa, yo nunca entendí quién era que había dado esa orden, porque era rarísima, de que se hiciera un estudio etnográfico, debía ser, en los 30 territorios de Colombia, sobre las prácticas de crianza de las familias pues, con los niños en sectores pobres. No decían sectores pobres, sino que decían que estén vinculados a PEFADI, que era un programa que nunca entendí, un programa que les daba cosas a los niños pobres, o sea, que eran familias pobres. Y entonces, pues lo hicimos con Blanca Cecilia y yo y dos muchachas que eran las que iban continuamente, que hicieron un trabajo precioso. Elegimos dos comunidades afro, porque yo quería seguir estudiando lo de los afros, ¿sí? Entonces, dos comunidades afro que se hicieron, una en Buenaventura, en un barrio de Invasión, la otra en un corregimiento de aquí de Candelaria,
no corregimiento, realmente es una, ¿cómo se llama? Después de corregimiento están las, ay, o sea, más chiquita, unidad más pequeña. Y entonces allí nosotros empezamos ya a estudiar, ¿sí? Cómo era la comunidad. Lo primero era caracterizar a todo el pueblo, a toda la comunidad, ¿sí? Y a partir de allí sí empezar a ver cómo vivían las relaciones con los niños y todo. Fue una investigación impresionante. En las Incluso, veredas. sí, veredas, exactamente, era una vereda. Entonces, cuando ya se terminaron las que se hicieron, porque hubo algunas que no las hicieron en algunos territorios y hubo otras que las hicieron en 3 días y nosotros habíamos programado 6 meses, pero entonces cuando ¿cómo se llama? La Secretaría de Educación era la que tenía que en cada departamento decir, pues bueno, este es el que se ganó el concurso para hacerlo, ¿no? Y entonces cuando vieron ese proyecto tan bueno, dijeron, nosotros les doblamos la plata y demores el doble del tiempo. Entonces nos dieron un año. Pero fue maravilloso ese año para aprender, maravilloso. Porque para mí hacer investigación es aprender. No es decir, mire, yo hice y me salió lo que me tenía que salir. No, qué cuento, yo voy a explorar. A explorar, correcto. Claro, un investigador es un explorador que quiere saber y que quiere entender las dos, ¿no? Sí, no va por un simple formalismo, sino va por un hambre de conocimiento. Sí, Son cosas sí, muy distintas. claro. Y entonces luego se hizo una reunión grande cuando ya todo el mundo había entregado y todos presentamos ahí. Y entonces ya luego la directora de ese proyecto del ministerio me dijo que ella quería que yo hiciera el libro que se iba a hacer y que lo iba a pagar la UNESCO. Entonces organizamos cómo se iba a hacer el libro y todo, y se hizo. Fue muy interesante. Lo que pasa es que hicieron la burrada más grande. No dejaron plata y no tenían plata el ministerio para mandar los libros a todos los, digamos, los países de América Latina, que llegaran algunos, porque era la idea de la UNESCO, ¿sí? Sino es que mandaron cajas a las secretarías de educación municipales, pues, o del departamento, y eso lo dejaron, pues, más o menos que lo comieran los ratones, ¿no? Una cosa loca. Mira que María José Rodrigo, Absurdo. que es una profesora fuertísima en España, en todo lo que tiene que ver con niñez y familias y todo, ella cuando yo le mandé el libro, me dijo, pero esto es una maravilla el libro. En español no existe nada parecido. ¿Eh? ¿Te imaginas? Era dando cuenta de lo que realmente vamos a Era un encontrar. tesoro eso en España, por ejemplo, Sí, claro. Era y en una muchos cosa. otros lugares. Pero entonces eso me fue dando más ánimo de seguir. Luego al año siguiente, una sobrina de Rebeca Puche estaba en un cargo importante del Ministerio de Salud y entonces nos encargó que hiciéramos investigación precisamente sobre el maltrato infantil, porque era el momento en que estaban llegando las exigencias de fuera del país de que había que introducir aquí todas las normas y todo del maltrato. Y las introdujeron de la peor manera. Al niño no se le toca, al niño no se le hace, al niño no sé qué. Y entonces había propagandas en el radio que decían que si tu papá te va a pegar o te dice algo, tienes que ir a la comisaría a denunciarlo. Entonces los niñitos le empezaba, el papá le iba a decir o le iba a regañar, no me puede hacer nada, si no yo voy a la comisaría. Entonces se volvió un desastre, ¿sí? Terrible fue eso. Entonces yo hice un trabajo también, lo dirigí no sola, yo no lo hago, tengo equipo, ¿cierto? Y me conseguí 2 comisarías de familia, donde, pues lógico, llegan las denuncias de maltrato, pero en esas 2 comisarías estaban 2 exalumnos míos de psicología. Una en Terrón Colorado y otra en Los Mangos, que eso es por allá, pues. Y entonces hicimos un trabajo muy interesante porque los comisarios nos dieron permiso de que se hicieran varias, digamos, entrevistas con una familia, que por lo general son máximo 2. Pero aquí se logró pues que todo el mundo participara y conocer a fondo qué era el asunto. Y fue un estudio increíble también, que se aprendió cantidades y cantidades. La verdad es que aquí pues para publicar eso es todo un lío. Pero bueno, ahí se quedó guardadito, pero se puede publicar en cualquier momento.
Eso fue ya estábamos en el 97 y ya se me había ido la década en todo esto. Entonces creo que hice otra cosa después, pero yo ya después dije, no, como que no tengo ganas de seguir trabajando más con familias porque es muy difícil. Si uno trabaja con el niño solo, la mamá y el papá tampoco dejan. Entonces yo me voy a poder hacer otra cosa. Y en esos días vino un psicólogo cultural cubano, pero que trabaja en Estados Unidos, porque la hermana estaba trabajando aquí en la Universidad del Valle. Y entonces él estuvo un tiempo ahí con nosotros en psicología. Y hablando con él, él me dijo, pues a nosotros nos pasó algo parecido. No lográbamos mucho avance con los niños y las familias. Entonces nos pasamos a trabajar con adolescentes, porque allí se espera que pueda haber un quiebre para que quieran hacer otra cosa. Entonces dije, bueno, me parece muy buena idea, voy a ver. Y entonces ya en el momento en que llegamos al cambio, ya se acabó el 99, entonces ya empecé a trabajar con adolescentes, todo del 2004. Ahora, estimada María Cristina, que mencionas adolescentes e Uh-huh. investigación, me devolviste el cassette y me transportaste por allá por el 92, 93 con aquello de Proyecto Atlántida, Uh-huh. que eso llega a la Universidad del Valle Por mí. tú eres por ti y tú trabajas Y yo conjuntamente metí a con Miriam Miriam. Vega, Yo con metí a Miriam Miriam. Vega en colaboración y seleccionan a varios estudiantes de la corte del 91. Yo fui uno de los Claro, afortunados de los que me gané la claro. lotería aquella vez y me envían a uno de los estudios, una de las entrevistas que tuve la oportunidad de hacer grandiosamente, gracias a esa oportunidad, fue ir al colegio donde tú estudias, al Liceo Buenacasa, y donde estudia allí también Isabel Torres. Claro. Voy a ese colegio y hago esa parte exploratoria por medio de las entrevistas de enfoque grupal, algo precioso. Y me recordaste, me refrescaste, porque mencionas trabajar con adolescentes, pero soy yo, obviamente, en el 97, 98, más adelante. No, no. Porque usted, Atlántida fue. no, Venga, no, no, Atlántida ah, fue en el 92, 93, eso, sí. pero lo estoy mencionando porque tú estabas mencionando que Ah, comienzas a trabajar sí, con sí. adolescentes debido a este experto en que venía de Cuba, donde los motiva para que trabajen con esta Sí, población. claro. Sí, pero entonces fíjate que lo charro es que, ah, a ver, yo había mandado, en el año 91 había mandado una investigación a Colciencias, ¿sí? Mi primer gran diseño de investigación, creo que fue en 90, no 91, bueno, en todo caso yo le mandé y ese proyecto era precisamente para un trabajo que digamos que fuera pues con niños y familias y todo esto, porque era los 90 cuando estaba empezando en esas. Realmente que era lo que yo quería estudiar, algo que era muy raro y que ellos me decían, pero es que eso no hay bibliografía, ¿usted cómo va a hacer eso? Yo quería, a partir de unas investigaciones, indagaciones que estaba haciendo con las estudiantes mías de maestría, habíamos encontrado que los niños, muchas veces los que aprenden mal, los chiquitos de primero de primaria y esos que no dan pie con bola para escribir, ni para el orden, ni para nada, que en estos casos de esos niñitos era muy frecuente que la mamá no tuviera ni idea de quién puso ese huevo, ¿sí? Es decir, quién es el papá, dónde está, cómo se llama, qué apellidos, nada. Y los abuelos, nada. Y los niñitos, así. Entonces, eso es un tema interesantísimo, entender cómo es posible que pueda haber una relación entre el aprendizaje inicial, ¿sí? Y el desorden de la genealogía. No había genealogía. Entonces yo planteé una propuesta grande en eso, que gracias a que pues, me había metido en Colciencias, me aceptó, pudimos fundar el Centro de Investigaciones en el año 60. No, eso no era 63, ¿cómo se llamaba? En el año 93, ¿sí? Que se fundó el Centro de Investigaciones, porque ya tenía Rebeca una investigación pues aprobada, yo también con fuentes en Colciencias. Supuestamente Henry Granada también tenía algo, pero yo nunca había Psicología sabido. ambiental. Sí, debe ser, sí. Pero él nunca se apareció. Entonces creamos el Centro de Investigaciones y al comienzo pues realmente éramos las dos. Henry nunca apareció por allá. Y luego Mariela llegó ya de España y ya se formó más en serio el centro.
Y eso ayudó obviamente mucho al desarrollo posterior de la escuela como tal de psicología, y ni se Claro, diga pues que eso fue parte del proceso de modelación para llegarse a constituir, comprendo yo, en instituto. claro, es que mira, la cosa es así. Logramos crear ese centro, ¿sí? En el Wow. 93. Entonces, al crear ese centro, entonces ya se puede como tener una posibilidad de que si hay más investigaciones, ya nos permiten hacer la maestría. Porque al comienzo que se quería hacer la maestría unos años antes, como en el 90, y entonces Colciencias dijo que no, que si no teníamos investigaciones, ni modo. Entonces lo que se hizo fue que se hizo primero una especialización, ¿sí? Una especialización, y con esa especialización pues se arrancó. Y fue muy interesante el Y en comienzo. eso, en esta primera especialización tiene que ver el doctor Álvaro Enríquez, tengo entendido, No, cuando en comienza el la primera desarrollo de no. eso, ¿no? No, en la Oh, primera no. pero una del área organizacional, disculpe. No, Yo no creo, a mí, que yo me acuerde, ellos entran es realmente con la maestría, ¿sí? Pues porque no, como nos pedían que la gente tenía que estar haciendo investigación y si no, no había maestría, ellos se metieron fue después, que fue ya en el año 93 que pedimos que ya, como ya teníamos centro de investigación y todo el cuento, entonces nos dieron la posibilidad de abrir la maestría. ah, correcto, pero fue durante esa época más o menos Y también, claro, claro. Para claro. aprovechar la coyuntura, claro. Sí, sí, porque teníamos que tener investigación para poder hacer maestría. Eso fue. Correcto, correcto. Y hubo una cosa Interesante. además que fue muy curiosa, y era que todo el mundo lo que les estaban dando era, pues digamos, enseñándoles todo lo que es la metodología cuantitativa, ¿sí? De la investigación. Y yo decía, pero mire, yo no necesito de eso. Yo lo que necesito es cualitativa. Déjenme que yo les dé el curso de cualitativa, pero no me obliguen a que los muchachos tengan que dar eso. Ellos están todos muy molestos, que porque ya hicieron la tal cuantitativa en el pregrado. Ahora vienen para aprender algo nuevo y ustedes les obligan a que tienen que hacer eso. Y entonces esas dice Álvaro en una reunión que teníamos. No, pero es que nosotros también queremos que nos den la cualitativa. Ya raco. Entonces, ya, eso lo corta, ¿no? Porque es que realmente el asunto era que no estaba haciendo fuerza para que eso se hiciera, sino que me cuelgo de aquí y ya. Pero realmente luego ya se empezó a dar los dos, pero lo que yo estoy en total desacuerdo es que a uno lo obliguen a estudiar y a hacer investigación cuantitativa si su pensamiento no es ese. Es que eso es absurdo. Las cosas hay que hacerlas y realmente lo cualitativo es muy exigente, pero muy Sí, exigente. pero es más Pero profundo y da claro, más viabilidad de explorar más espacios. claro, claro, uno puede Lo aprender más. cuantitativo es más limitante, claro. Claro, porque muy limitante, porque además lo que tienes que hacer son cálculos. Tú no puedes que entender quién es el otro, ni qué le pasa, ni nada. Y gráficas y representaciones que a veces no tienen ni una connotación práctica, Nada, no pero tienen nada. ningún impacto, a veces ni social. Simplemente Claro. es, claro, académico. Y yo entiendo muy bien que a ellos les interesara lo cualitativo, pero lo absurdo era que en vez de defender que no nos metieran esa otra, entonces se colgaba de la solicitud mía. Pero bueno, yo estuve un tiempo allí bastante en la dirección de la maestría, porque Fernando Larreamendi y yo éramos los que habíamos diseñado la maestría, entre los dos, habían puesto esa tarea. Y entonces ya en el 98, con la crisis de la universidad, la misma que tú viviste, entonces Fernando le tocó irse ya para Bogotá, pues porque era que aquí no había nada. Y en Bogotá lo estaban que lo llamaban. Entonces, En esa época justo me toca salir pitado a mí de Colombia. claro, Fui parte de esa dura crisis sí, y pues sí, lo comparto aquí, aprovecho ya que da la oportunidad. Y te agradezco mucho por motivos del tiempo. Yo creo sí, que esta entrevista tan profunda la vamos a tener que continuar en otra oportunidad. sí, sí, Mi sí. querida María Cristina, es una cosa espectacular hablar contigo. Yo nunca había tenido esta posibilidad y gracias a la magia de la virtualidad
Sí. Tengo la oportunidad de tener esta conversación hoy contigo, esta interesante experiencia. La verdad es una delicia escucharte. Muchas gracias por tu tiempo por hoy y esperamos, pues, a ver, Dios mediante, que haya esta oportunidad de continuar la Sí. siguiente parte. Yo creo que vamos a quedar por hoy entonces en esa parte de lo Nos pertinencia de lo quedamos en el cuantitativo 98. Pum. y lo del 98 y lo de lo cualitativo, de lo que tú le das mucho más protagonismo porque tiene que ver más con lo psicológico, lo sociológico, lo cultural Claro, y lo claro. que es lo humano. Y estoy muy de acuerdo, me identifico plenamente con ese pensamiento tan interesante. Muchas gracias, doctora María Cristina Tenorio de Samsung, por este precioso tiempo hasta el día de hoy y esperamos entonces seguir en contacto para desarrollar lo que resta, lo cual yo creo Bueno, que vamos a quedar a la expectativa total, los que lo estamos escuchando y valorando. Muy amable. bueno, gracias. Lo único que te recuerdo es que Rebeca podría después del lunes o al final de la noche del lunes ya conectarse contigo. Perfecto. Y con Mariela, yo te mandé esa nota y lo mismo Mariela Orozco también ya me dijo que sí, que con mucho gusto. Eres muy amable. Bueno, buenas noches, que descanses, después tienes la cabeza hinchada ya de tantos